Hoy en la cápsula educativa vamos a hacer una parte y vamos a hacer este aparte porque hoy estamos conmemorando o más bien recordando la segunda intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana. Y el pasado miércoles 24 de abril se conmemoraron 59 años de la Guerra de Abril de 1965, la cual estalló un año y 7 meses después del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, quien había llevado a cabo reformas económicas, sociales y políticas en sus 7 meses de gobierno. El profesor Juan Bosch, en su obra Composición Social Dominicana, argumenta que la Guerra de Abril de 1965 en la República Dominicana fue el último eslabón de la revolución burguesa que comenzó tras la proclama de la independencia del país el 27 de febrero de 1844. Bosch analiza el contexto histórico y social de la República Dominicana, destacando como estos eventos que se conectan en una cadena de transformaciones y luchas por la soberanía y el poder político. Su perspectiva sitúa la Guerra de Abril de 1965, de la cual estamos conmemorando en estos días, como un momento crucial en la historia dominicana, en el que se enfrentaron diferentes fuerzas políticas y sociales en busca de definir el rumbo del país. Con este estallido bélico entre militares y civiles, se reclamaba la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y el regreso del profesor Bosch al país. Ambos objetivos realmente resultaron frustrados, porque después de esta rebelión militar, que por un lado estaban los militares constitucionalistas y por el otro lado los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el famoso CEFA, que tenía su sede en San Isidro, en la parte de lo que es ahora Santo Domingo Este. Después de este acontecimiento se produjo la segunda invasión militar de Estados Unidos en la República Dominicana. Eso fue un día como hoy, 28 de abril de 1965. Debemos decir que la primera aconteció, o sea, la primera intervención norteamericana en República Dominicana aconteció en el 1916. Eso fue del 13 de mayo de 1916 al 18 de septiembre de 1924. Lo que inició como una guerra civil en abril de 1965, luego se convirtió en una guerra patriótica. Dos de las principales características de la economía dominicana, que era altamente dependiente del sector agrícola, principalmente de los cultivos de caña de azúcar, café, cacao y tabaco, lo cual se llevó a acuñar el término economía de postre. Estos productos representaban una parte significativa de los ingresos fiscales de las exportaciones del país y contribuían considerablemente al Producto Interno Bruto. El gobierno enfrentaba desafíos fiscales significativos en 1965, con un alto déficit presupuestario debido a los gastos militares, la corrupción y la falta de ingresos fiscales adecuados, y esta situación contribuyó a la inestabilidad económica y dificultó la implementación de políticas de desarrollo y bienestar social que había llevado a cabo en sus 7 meses de gobierno el profesor Juan Bosch. El mismo profesor Juan Bosch ha definido, como dije, la guerra civil de 1965 no como una epopeya que estuvo dirigida al restablecimiento en el poder. La ve muy aparte de los acontecimientos que desencadenaron a partir del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que lo desalojaron del Palacio Nacional. El profesor Bosch sustenta que la Guerra de Abril de 1965 fue, como dije antes, el último eslabón, debo recalcar, el último eslabón de la revolución burguesa que el país inició después de la gloriosa noche del 27 de febrero de 1844. Recordemos que
esa noche del 27 de febrero de 1844, fue la proclama, no es que nos independizamos, fue la proclama de la independencia. Luego siguieron varias guerras consecutivas contra los haitianos. En cuanto a que fue el último eslabón de la revolución burguesa, él lo plantea, como dije antes, en su importante obra Composición Social Dominicana. En ella Bosch analiza el contexto histórico, social, económico de la República Dominicana, destacando como estos dos eventos se conectan en una cadena de transformaciones y luchas por la soberanía y el poder político, en el que se enfrentaron diferentes fuerzas políticas y sociales en busca de definir, como dije, un rumbo del país. Bajo este enfoque, no se ve la guerra de abril como se analiza tradicionalmente en la historia, que simplemente se origina de los acontecimientos que se dan a partir del derrocamiento de Don Juan en septiembre de 1963. El país inicia una revolución burguesa el 27 de febrero de 1844, pero esa revolución burguesa sufre trastornos porque era una revolución burguesa sin burgueses. Con esa revolución burguesa sin burgueses también llega la ideología liberal, que pretende que una sociedad en la que no existe el desarrollo del pensamiento liberal, no hay condiciones materiales de existencia para que un proyecto de esta naturaleza surja, prenda, porque el proyecto liberal es producto de sociedades donde hay un mayor desarrollo socioeconómico. Tanto la aspiración del patricio Juan Pablo Duarte como la de Ulises Francisco Espaillat quisieron reproducir ese modelo de sociedad burguesa que vieron en sociedades liberales en Europa. Recordemos que Juan Pablo Duarte, joven, viajó a Europa y vio el desarrollo que tenía esa sociedad, principalmente en España. Pero sucedió que en República Dominicana no existían las condiciones materiales de existencia para eso, porque somos un país de escaso desarrollo económico capitalista. De ahí todo el otro piso por lo que ha pasado el pueblo dominicano. Y hay un artículo del profesor Bosch que él escribió en París el 17 de septiembre del año 1969, el cual forma parte de su tesis llamada Dictadura con respaldo popular, que fue publicado originalmente en la revista Ahora. Bueno, ahí nuestro director, La Estrella, nos está colocando ese artículo que fue publicado en la revista Ahora, en el número 310, en su edición de octubre de 1969, y más recientemente reproducido por el Archivo General de la Nación, una publicación más reciente titulada Los mitos de los padres de la patria. Hablan sobre la psicología de las clases en la República Dominicana. Ambas publicaciones las pueden conseguir en internet. En uno de sus párrafos, él explica, o sea, Bosch explica, un debate que se había desarrollado en el país sobre el rol de los padres de la patria. Examina cómo las estructuras sociales, económicas y políticas, liberales y conservadores, han influido en la psicología colectiva del pueblo dominicano. Entre otros temas, trata de la desigualdad, la marginación, la influencia del pasado colonial en la configuración de la mentalidad dominicana. Es bueno leerlo para poder entender mejor esto que estamos explicando hoy sobre la guerra de abril de 1965 y la segunda intervención de los Estados Unidos a propósito de los 59 años de su conmemoración. En lo referente que plantea el profesor Bosch, que este hecho fue el último eslabón de la Revolución Burguesa que se inició en 1844. La guerra de abril de 1965 es el último eslabón de la Revolución Burguesa porque durante las dictaduras que había tenido el país, especialmente la dictadura de Ulises Heró, cuando la República Dominicana empezó a experimentar cierto desarrollo económico por los efectos de la guerra de los 10 años en Cuba, se produjo un desarrollo de la industria azucarera, luego llegó el telégrafo y se construyeron las vías férreas por donde transitaban los ferrocarriles, el ferrocarril de Sánchez a Samaná para transportar las exportaciones de cacao, de café.
A partir de ahí el país empezó a experimentar cierto desarrollo en materia económica. Estos avances se van a consolidar durante los 30 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, para 1965, el país tiene lo que no tenía para tratar de producir su proyecto, un proyecto burgués. En resumen, fueron las condiciones económicas y sociales que están detrás de este acontecimiento que, como dije, estamos recordando hoy como la Guerra de Abril de 1965. Dentro de este análisis tan interesante del profesor Bosch, cabe destacar que la conspiración para derrocar el gobierno de facto del triunvirato, que fue quien derrocó al gobierno del profesor Bosch el 25 de septiembre de 1963, se inició en los cuarteles y terminó reclamando el regreso al poder de Juan Bosch y el restablecimiento de la constitucionalidad sin elecciones. Cabe destacar que cuando empieza la conspiración militar, el objetivo no era el restablecimiento del profesor Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano con el que asumió la presidencia el profesor Bosch, lo que fue el PRD. El PRD tenía en la Fuerza Armada miembros de alto rango para dar, no tenía miembros de alto rango para dar el golpe de Estado, solo contaba con un grupo de militares jóvenes de baja graduación, mientras Joaquín Balaguer tenía la cúpula militar compuesta por trujillistas, balagueristas, como el llamado grupo de San Cristóbal, o lo que le llamaron el clan de San Cristóbal también, que recordemos que Balaguer fue presidente al momento que Trujillo es ajusticiado, y esa cúpula militar trujillista balaguerista estaba encabezada por Ney Nival Seijas, que fue luego jefe de la policía. Él respondía incondicionalmente para llevar a cabo la conspiración para tumbar al triunvirato. El objetivo de estos últimos, o sea, de los militares trujillistas constitucionales, trujillistas balagueristas, era hacer elecciones generales para elegir un nuevo presidente. Balaguer en ese momento se encontraba en Nueva York. Aquí se aplica el famoso cuento del Visco, del profesor Juan Bosch, en el cual el personaje Justo Pastor, que veía dos toros que lo perseguían, pero era un toro, también él veía dos ventanas, pero era una sola ventana, se lanza por la ventana que no es y le atrapa el toro que es. La autoridad entonces del triunvirato toma medidas para desarticular el grupo de San Cristóbal, creyendo que con eso ya se iba a desarticular la conspiración. Y entonces ahí es que surge con fortaleza el grupo militar bochista, que era un grupo mayoritario, que no era un grupo mayoritario dentro de la Fuerza Armada. Por el contrario, una de las razones que desaloja a Juan Bosch del poder es su contradicción con la cúpula de las Fuerzas Armadas, porque cuestionó procedimientos de compra que eran habituales. Por ejemplo, la adquisición de unos aviones por un monto de 6 millones de pesos y otros varios asuntos que él no entendía muy bien, por lo que significaba que un sistema de reparto entre la cúpula militar de ese momento. Y eso fue uno de los conflictos de los estamentos militares. Hay que explicar que estos acontecimientos con claridad, sin apasionamiento, sin sesgos y confrontando versiones que hizo, como lo hizo el autor de este libro, que lo pueden colocar, fijarlo, de este libro, La Esperanza Desgarrada, con un subtítulo, La Rebelión Dominicana de 1965 y la invasión norteamericana del profesor ítalo-estadounidense Piero Iglesias. Él hizo una muy buena investigación, para mí uno de mis libros favoritos para leer sobre la Guerra de Abril. No debemos verlo o dejar que nos presenten que fue originado por la cuestión de un golpe de Estado. Sí, así terminó, como golpe de Estado.
y esa fue la connotación que tenía. Y cuando estalló el movimiento realmente era la connotación que tenía. Pero eso no es lo que le da realmente el inicio a aquel movimiento tan importante que debemos tenerlo siempre presente en nuestra memoria histórica del pueblo, que por segunda vez enfrentó a una invasión militar extranjera, en este caso estadounidense, para evitar entonces que se repitan. Los registros de la economía dominicana indican que en 1965 el Producto Interno Bruto del país cayó en 12.5%. Oye, 12.5%. Bueno, en el 2020, es decir, 55 años después, volvimos a tener una caída del Producto Interno Bruto, de esa variable económica, de 6.2%, pero fue producto de la pandemia del coronavirus, COVID-19, que lo vivimos todos. Esa intervención militar de los Estados Unidos, de la que hoy se cumple 59 años, concluye con un proceso de negociación entre los bandos enfrentados, o sea, los invasores norteamericanos, estadounidenses, con los militares constitucionalistas que llevan a cabo, pone al gobierno provisional de Héctor García Godoy y convocan unas nuevas elecciones para el año de 1966. Ganadas esas elecciones por el doctor Joaquín Balaguer, a partir de esta permanencia en el poder, celebrando elecciones cada 4 años, durante 12 años, hasta 1978. A partir de 1978 se inició un nuevo ciclo en la vida del país, un ciclo histórico, lo cual ha significado una transformación en el campo económico, social y político en el país. En los últimos 30 años se ha producido una aceleración del progreso. Éramos la cuarta economía en América, la decimocuarta economía de América Latina hace 30 años, y ahora la economía dominicana es la séptima economía del continente. Se ha incrementado la velocidad con la que se ha producido esa transformación. No queríamos pasar por alto el día de hoy sin mencionar la guerra de abril de 1965, cuyo líder, quien la encabezó, fue Francisco Alberto Camaño Deñó. Este último eslabón de la revolución burguesa, según el profesor Bo, que se inició en 1844, cuando queríamos ser un país con ideas liberales, sin condiciones económicas y sociales y políticas para tenerlo, sin desarrollo en sí. Queríamos serlo, pero no teníamos las condiciones económicas para hacerlo. Esta guerra de abril se convirtió en guerra patria un día como hoy, que se cumplen 59 años cuando el presidente demócrata de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó esa intervención militar para brindar apoyo con la bendición de la Organización de Estados Americanos. Esa misma Organización de Estados Americanos que tenemos, a un grupito de militares golpistas y civiles de triste recordación. Tanto los historiadores Roberto Casat como Juan Daniel Balcácer definieron esa invasión de 1965 por los Estados Unidos como un momento trágico para la suerte de la nación dominicana. También fue una grosera intervención, así respectivamente la consideran estos destacados historiadores dominicanos. Así que con este comentario nosotros terminamos este segmento entonces.